Payolitos y payolitas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del programa número 1 de la televisión humorística de habla hispana. Esta melodía que escucharon de fondo, sí, justo de ese programa que ya identificaron y ya saben cuál, esa canción, bueno, esa melodía pertenece a nada más y nada menos que el mismísimo Ludwig van Beethoven, que compuso esta canción que lleva por título La Marcha Turca. Frankie, ¿cómo estás? Muy bien, Arthur, muy bien. Yo la primera vez que leí es La Marcha Turca, yo me confundí con La Marcha Turca de Mozart. Pero ya después que vi es La Marcha Turca de Beethoven, dije, claro que es. Y es idéntica. Y así es. Hoy vamos a hablar de Chespirito, que bueno, para empezar, pues Chespirito no se llamaba Chespirito, su nombre es Roberto Gómez Bolaños, pero Agustín Delgado, un director cinematográfico, le puso Chespirito como un diminutivo de Shakespeare, de William Shakespeare, y se lo puso porque, pues, por un lado, era muy bueno para escribir historias, y entonces eso lo asemejaba para él al talento de Shakespeare, y por otro lado, porque era chaparrito. Entonces, de las dos situaciones, le puso de apodo Chespirito. Uno escribía literatura inglesa de la época del oro, de la literatura inglesa, claro, y el otro escribía sketches de televisión de bajo presupuesto para la televisión de los 60s, ¿no? para el programa número 1 de la televisión humorística de habla hispana. Dirección, Enrique Segoviano. Un saludo a don Enrique Segoviano. Claro que sí. Que justo el que bautizó con el nombre de Chespirito a Roberto Gómez Bolaños. Dicen por ahí que Art está emparentado con él. Dicen, o sea, es lo que me han dicho así, pero parientes muy, muy lejanos, o sea, no hay ningún tipo de relación realmente. O sea, muy lejanos, muy, muy lejanos. O sea, yo creo que en sexto o séptimo grado, una onda así. O sea. O sea, igual y tú y yo estábamos más relacionados que tú con Agustín Delgado. Sí, yo creo que sí. Chespirito fue hijo de una secretaria, Elsa Bolaños Cacho, y de un pintor, dibujante e ilustrador que se llama Francisco Gómez Linares. Él estudió ingeniería mecánica en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó, lo que me hace pensar que toda la gente exitosa nunca se gradúa. Claro, como el sobrino del alcalde Diamante, que nunca estudió y Beto Ándale. Y Mark Zuckerberg y también Bill Gates, ¿no? Entonces, no hay que graduarse para ser exitoso. No es cierto. La verdad es que creo que sí es importante, pero si uno tiene mucho talento, sucede que uno decide que tal vez es mejor emplear su tiempo en trabajar y hacer otra cosa que seguir estudiando, que es básicamente por lo que muchas personas dejan de estudiar. Ahora, su padre fue un pintor bastante reconocido en esa época y su mamá desafortunadamente murió de cáncer de páncreas y ella no llegó a conocer toda la fama que tuvo Chespirito con la serie de Chavo del Ocho. Él inició su carrera como publicitario. Esto lo conectó con el radio y la televisión. Esto fue alrededor de los 50. Él era un guionista y por esto de aquí el apodo, porque era muy prolífico escribiendo. Hizo guiones para varias películas de Viruta y Capulina y de hecho se graduó como actor con ellos en una película que se llama Dos criados malcriados en los 60. Pero sin embargo, realmente en esos tiempos su función no era la de ser actor, sino más bien seguir escribiendo y seguir escribiendo. O sea, que él como publicista hacía anuncios del tipo Vitafosfocal. Que la buena medicina que está hecha por vitaminas, fosfo y cal. ¿Una onda así o cómo? Pues sí era la publicidad de aquellos años, ¿no, Frank? Sí, así es. Chespirito se hace de un equipo de trabajo pues bastante sui generis, integrado por Ramón Valdés, que bueno, para los que no sabían, era hermano de Manuel el Loco Valdés y de Germán Valdés Tintán, ¿no? El más famoso de los cuatro. Eran cuatro hermanos, el otro Antonio Valdés, que él casi no se sabe mucho, creo que él no se dedicó a la farándula. Y ya estaba... Ya era medio grandezón cuando se integró a esto y por eso siempre la hizo de adulto, ¿no? Ya después como Ron Ramón. También estaba Florinda Mesa, estaba Carlos Villagrán, estaba María Antonieta de las Nieves y estaba también Rubén Aguirre. Ellos cuatro, todos ellos integraron un programa que se llamó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que era pues básicamente pues ellos haciendo sketches como toda la vida. Les fue pues bastante bien a ellos y después empezaron a hacer sketches más grandes
grandes empezaron a entablar personajes como el Chapulín Colorado y después el Chapulín Colorado tuvo su programa y ya en los 70s cambiaron el Chapulín Colorado por un programa más grande, más extenso de duración, que fue precisamente El Chavo del Ocho, y se llamaba así porque pasaba a través del canal 8 en aquellos años. Bueno, aquí en México, pues sí, es súper conocido, todo el mundo sabe, ubica y vio los programas de Chespirito, del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, de los Caquitos, todo el show completo. Yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez en su vida, por lo menos aquí en México. Pero pasa algo muy curioso, Frank, y es que sí, en México fueron pues queridos y medio famosones, pero en el resto de América Latina, en otros países como Chile, como Perú, como Colombia, como Argentina, el Chavo del Ocho fue ultra queridísimo. O sea, fue un fenómeno. Muchas personas de allá, del resto del continente, les encantó el personaje, les encantó el programa y fue todo un fenómeno. Pero aquí lo interesante de ver es por qué de repente un sketch que producido en México llegó a un alcance tan grande a nivel continental. Y bueno, tenemos que recordar que justo este Canal 8 pertenecía al grupo, a la televisora más grande en ese entonces de México, y yo me atrevería a decir de América Latina, que es Televisa, que precisamente el acrónimo de Televisa significa algo así como televisión vía satélite, porque era precisamente la primera televisora que podía mandar señal satelital. Televisa transmitía a todo el continente sus programas y eso fue lo que le dio ese alcance y esa importancia, ¿no?, dentro de los medios de comunicación en el continente. Ahora, Televisa pertenecía a un señor que se llamaba Emilio Azcárraga Milmo, que, dato curioso, el señor nació en San Antonio, Texas. Pues el señor era estadounidense más que mexicano. Todo el mundo piensa que era mexicano, pero no, el señor era tejano. Y pues bueno, él fue el que formó toda la industria de la televisión. Fue gracias a este señor que tuvo la visión, porque primero él empezó con una emisora de radio que fue la XEW y después ya abrió su canal de televisión, que fue Televisa, y toda esta historia la pueden ver o pueden ver más o menos fragmentos de esta historia de cómo funcionaba y de cómo era también en una serie que fue la serie de Silvia Pinal. Ahí se retrata pues muy bien pues, todos estos movimientos de la XCW, la XCB, y pues bueno, Chespirito está ultra ligado a todo esto porque pues bueno, fue de los principales contenidos que se exportaron a través de esta señal, y entonces tuvo todo este alcance. Y además, como recordamos al principio de este programa, había esta introducción que nos dejaba bien claro que era el programa número 1 de la televisión humorística de habla hispana. Porque a mi parecer, bueno, yo creo que no había muchos, ¿no? O sea, en otros programas hemos hablado de cómo funcionaba la televisión y los sitcoms allá en Estados Unidos, pero acá en México la producción pues no era tanta como allá en Estados Unidos, ¿no? Claro. La historia de Chespirito bueno, más bien del Chavo del Ocho ya viene después de los Supergenios y después del Chapulín Colorado, ya muy adentrados en los 70s. Pues iba todo bien, contaba la historia de un niño huérfano que vivía en una vecindad llena de vecinos cómicos y que tenían un montón de situaciones que planteaban como graciosas en el momento. Y todo iba bien hasta que llegó un punto en el que tuvieron la gran idea de hacer una gira por América del Sur. Fueron a Chile y allá pues pasó algo que cambiaría la historia de Chespirito y del programa en sí para siempre, y fue que Roberto Gómez Bolaños se da cuenta, gracias al comentario de un niño mientras ellos estaban de gira, que el personaje favorito de la gente no era el personaje que él interpretaba, que era el protagonista, el Chavo del Ocho, sino era más bien el sidekick, el patiño, digamos, o el copatiño, porque ahí todo el mundo era patiño de todo, ¿no? y era Kiko. Kiko era el personaje favorito de todos los niños, y esto pues no le cayó muy bien a Chespirito, y dijo, pero ¿cómo? Si yo soy la estrella, ¿cómo va a ser posible que Carlos Villarán, que era el actor que interpretaba a ese personaje de Kiko, pues me va a quitar público, audiencia, aplausos? Y entonces, pues esa es la historia que se cuenta, que en ese viaje de regreso de Chile, pues le dicen, no, ¿sabes qué? Por cuestiones ahí que no supo explicar del todo bien, ¿no? Argumentó de una cuestión de derechos del personaje, una cosa así. Y dijo, voy a tener que pagar varias cosas y te voy a tener que bajar el sueldo. Esto no le cayó de nada bien a Carlos Villarán. Bueno, ahí empezó la debacle un poco. Empezaron a haber fricciones y separaciones un poco en este grupo que lleva una década trabajando. Bueno, también se rumorea que en ese entonces, durante
durante ese viaje, Carlos Villagrán y Florinda Mesa, pues eran pareja, tenían una relación sentimental. Y bueno, pues de regreso del viaje, pues como que las cosas pues, cambiaron un poquito. Y pues, y al final, pues bueno, no, ahí sí no sabemos las decisiones personales de cada uno de ellos, pero al final todos sabemos que Florinda Mesa terminó casándose con Roberto Gómez Bolaños. Entonces, pues vienen esto, se enfrentan legalmente, hay una batalla legal por el derecho del personaje, batalla legal que obviamente ganó Roberto Gómez Bolaños, y entonces pues Kiko no tuvo otra opción más que pues retirarse, y además termina siendo boletinado. Aquí Televisa y todas las filiales en el resto del continente no quisieron darle trabajo a este actor, solo encontró él trabajo en Perú, en una ciudad de Perú, en una televisora peruana, y entonces él hizo sus maletas y se fue hacia aquel país donde interpretó, aunque él no tenía los derechos de Kiko como tal, o sea, no podía utilizar el nombre de Kiko. Entonces se fue a Perú, interpretó el mismo personaje sin llamarse así, o sea, igual, la misma ropa, los mismos cachetes, las mismas historias, los mismos sketches, pero ahora, en vez de ponerse Kiko como personaje, su serie se llamó primero y también después fue Federico, ¿no? O Kiko, pero en vez de con Q, se le puso con K. Entonces, para justo no infligir o sea, le dio la vuelta un poco ahí a los derechos del personaje. Tiempo después, se le une Ramón Valdés, ya para finales de los 80, se le une Ramón Valdés a Kiko. Se va porque hay una historia ahí que no está muy confirmada, pero al parecer era porque Florinda Mesa de repente dirigió algunos capítulos y que Ramón pues era un poco machista en ese sentido y decía, pero ¿cómo una mujer me va a dirigir a mí? Y eso no le pareció, y entonces optó por salir del programa y se unió a Carlos Villagrán en Perú, y entonces interpretaron más sketches juntos allá, ¿no? De hecho, grabaron comerciales y todo, y es toda una historia ahí. Pero, ¿qué te parece, Frankie, si continuamos en el segundo bloque hablando un poco más de la historia del Chavo del Ocho? Súper, súper duper. Y bueno, ya estamos de regreso y pues estamos hablando de Chespirito y pues toda esta fragmentación del equipo de trabajo, un poco a raíz del viaje a Chile. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuál fue el impacto de esa fragmentación, Art? Bueno, pues justo hay un episodio que es como el parteaguas dentro de la historia del Chavo del Ocho, que fue cuando todos se van a Acapulco. O sea, siempre fue adentro de la vecindad del Chavo, que era un set ahí en los estudios de Televisa, y de repente decidieron ir a Acapulco a hacer un programa especial de vacaciones de verano en Acapulco. Acapulco es una playa aquí en México que en aquellos años era lo máximo, era una de las playas, los desarrollos turísticos más importantes del país. Y entonces fueron a Acapulco y allá grabaron 2 episodios, digamos que fueron continuos, ¿no? Y después de ese episodio de Acapulco, y de hecho ese episodio fue el último en que todo el elenco salió completo. Y ya después, cuando regresan de esas vacaciones a la vecindad, resulta que Kiko ya no está. Y bueno, entonces, ¿cómo lo justifican en el guión, en la historia? Doña Florinda, que era la mamá de Kiko, dice, nada más lo saca diciendo en un diálogo: ¿quién no se acuerda que mi hijo se fue a vivir con su tía la rica? Y entonces dan por ya, es la única explicación que dan de qué fue del destino de Kiko, y ya, así fue como sacaron a Kiko de en medio. Y bueno, obviamente pues trataron y también cuando sale Don Ramón, lo tuvieron que sustituir con otro personaje que fue Jaimito el Cartero, que venía de Tangamandapio, un pueblo con crepúsculos a revolar. Entonces trataron de parchar y todo así los huecos argumentales y los huecos de personajes con todos, y se dieron cuenta que ya no les estaba dando el tiempo de 1 hora de programa. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a hacer los sketches ya para los 90. Ya para los 90 se regresaron a hacer pequeños sketches del Chavo y del Chapulín Colorado y de los loquitos y de los caquitos, todo esto. Y yo recuerdo que aquellos años en los 90, ya para el 92 precisamente, en el 92, o sea, te ponían a Chespirito, y Chespirito, más que el Chavo del Ocho, era la historia de los cacos, que era el Chompiras y el Botija, que trabajaban en un hotel, y el Botija estaba casado con la Chimoltrufia, y pues toda esta historia, ¿no? Ahí, pero estaba chistoso porque el Botija era el botones de el operador de un elevador, pero el elevador no funcionaba porque Botija era demasiado gordo, entonces no podía cargar el peso de Botija.
Sí, entonces esos eran los recuerdos que yo tenía de Chespirito. Y el programa finalizó en septiembre del 92. Fue la última temporada que pudieron producir en el año del 92. Esto que me estás diciendo de cómo cancelaron a Echo me hace pensar en Tommy Daly de Los Simpsons, cuando el perro Pucci es introducido y después, bueno, que el perro Pucci la voz la hace Homero, que es el chiste de eso, y en el momento en el que lo cancelan, solo ponen un anuncio que dice el perro Pucci se fue a su planeta y lo sacan como yéndose en una nave espacial y eso es todo. Entonces, eso le aplicaron a Kiko. No, pero aparte lo hicieron muy cutre porque se ve el acetato, cómo levantan el acetato y Pucci nada más se sale arriba y regresó a su planeta. Y todos, que no hay otro planeta. Y además le pusieron, y de regreso a su planeta murió en la nave espacial que lo transportaba, ¿no? O sea, sí, justo así le hicieron a Kiko, igualito. Y ya después, igual pasó con la Chilindrina, que era la hija de Ron Ramón. Que bueno, cuando se va Ron Ramón, lo sustituyeron por Jaimito el Cartero. Y también lo sustituyeron. O sea, ahora quién iba a cuidar a la Chilindrina si la Chilindrina era una niña. Y entonces le inventan a la Chilindrina que era su abuela, la bisabuela, la va ahora a cuidar. Y era interpretada por la misma actriz, por esta Sí, María sí, me Antonieta de las acuerdo de Nieves. eso. Y después, o sea, igual, también se pelearon una batalla legal ahí entre Chespirito y la Chilindrina, precisamente por los derechos de ese Claro. personaje. Esa batalla sí la pudo ganar la Chilindrina. Sí, tiene un libro donde explica todo lo que pasó. Ajá, y tiene un libro y además tuvo una serie de televisión también la Chilindrina. También producida por Televisa y todo, o sea, años después de que finalizó El Chavo, creo que fue por ahí del 98, una onda así fue esto de la Chilindrina. Y era la historia de cómo la Chilindrina llegaba a vivir a un convento. Y entonces ahí tenía sus aventuras pero obviamente ya no fue lo mismo, ¿no? Ya no fue lo mismo y Claro. después por ahí del 2001 se volvieron a empezar a emitir los programas del Chavo del Ocho. De hecho, nuestra generación no vimos el Chavo del Ocho hasta ese año del 2001-2002 y fue así como que, Eso está es cierto. interesante, está chistosón y, o sea, esta era la televisión que veían nuestros papás, ¿no? Sí, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, porque mi mamá vio que lo estaban volviendo a pasar y dijo, yo conocí este show. Y entonces nos sentó a mi hermana y a mí a verlo y yo creo que es de las veces que más me he reído. Así, era una risa descontrolada porque la verdad es que eran muy, muy chistosos, muy chistosos. Después de un rato, pues después de varias repeticiones y después de la 20ª vez que veías la serie, pues ya no hacía tanta gracia, pero las primeras veces fueron fenomenales. Sí, de hecho, como que hay ciertas frasecillas y ciertas palabras como muy icónicas del programa. Ujú. Que de hecho hay un youtuber argentino que tiene su canal que se llama Ujú, Te lo resumo así nomás. Y entonces ujú, utiliza memes sacados de este programa. Y entonces, por ejemplo, está hablando del Conjuro, ¿no? Y esta es una película que se ujú. trata de. Y entonces pone el meme de la bruja del 71 diciendo Sí, espíritus sí. chocarreros, ¿no? O sea. Oh, entonces, pero es que John Wick nunca le hizo caso a Don Ramón y pone a Don Ramón diciendo, la venganza nunca es Bueno, buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Entonces, sí, es muy sí, sí. chistoso cómo él ha utilizado memes así de esta serie para explicar y resumir películas y series de otros contextos, ¿no? Sí, y el lenguaje que crearon, pues fue parte del léxico de las personas, ¿no? O sea, yo creo que yo todavía llego a usar en algunos contextos, se me chispoteó, porque pues es todo lo que crecimos. La verdad es que tienen expresiones muy divertidas. Y pues bueno, a partir del 2001 se retoma esa retransmisión de los episodios antiguos del Chavo del Ocho. Lo curioso es que muchos sketches del Chavo del Ocho, muchos episodios, se reciclaron 2 o 3 veces. O sea, se volvieron a grabar la misma historia, los mismos chistes, lo mismo todo, pero pues Ujú. en diferentes años, ¿no? Entonces también es chistoso ver eso. Pero últimamente, por el del 31 de julio del 2020, pasó un acontecimiento que le puso fin a todo este universo del Chavo del Ocho porque se dejó de transmitir a nivel mundial esta serie. ¿Por qué, Frank? Pues sucedió que el contrato que tenía la de Gómez Bolaños con Televisa venció. O sea, vencía alrededor de julio de 2020 y pues ellos estaban a la espera de una renegociación. Pero en lo que eso sucede, pues el programa no se puede transmitir. Sí, es ahí, pues, quién va a tener los derechos, ¿no? Porque al final, pues, todo eso es propiedad intelectual que representa ganancias, ¿no? Que representa regalías ahí económicas. Y, pues, ¿quién las va a cobrar? Si la familia
papá, que heredó los derechos de Roberto Gómez Bolaños, porque, bueno, cabe aclarar que él falleció por ahí del 28 de noviembre de 2014 y que de hecho su funeral fue todo un acontecimiento, o sea, se paralizó el país completamente y le hicieron todo un show, todo un espectáculo ahí en el Estadio Azteca. El sepelio pues más concurrido, ¿no? Porque fue televisado y mucha gente fue al estadio, todo un show ahí que armaron ahí para los funerales, ¿no? De este actor. Y bueno, ahorita que platicas de todo el dinero que le trajo el Chavo del Ocho a Televisa, pues la verdad es que sí fue mucho. Según un cálculo de la revista Forbes, más o menos dejó 1.7 billones de dólares. Esto viene de la retransmisión, de los derechos de retransmisión de aproximadamente, es un total de 1.300 episodios que se corrieron durante 24 años. Cada uno de estos episodios de media hora. Ahora, una cosa curiosa de los episodios de El Chavo del Ocho, pues es que no requieren muchísimo dinero en términos de producción. La verdad es que son muy parecidos a la producción que tiene una telenovela. Es muy parecido al programa que hicimos sobre Bruce Lee, donde les contamos pues por qué las producciones que él hacía eran muy atractivas, porque se invertía muy poquito y se ganaba muchísimo. También El Chavo del Ocho es uno de esos casos. Si pensamos que más o menos un episodio del Chavo del Ocho costaba lo mismo que una telenovela, porque no tenemos los datos de cuánto costaba un episodio del Chavo del Ocho, pero actualmente sabemos cuánto cuesta una telenovela y es muy parecido. Pues pensamos que igual y cuesta como $80,000, entre $80,000 y $150,000 cada episodio. Yo creo que incluso costaba menos, porque fíjate que las telenovelas tienen todavía un poquito más de valores de producción. Rentan locaciones. Claro. Rentan muchas locaciones. El Chavo del Ocho está en un solo set. Todo está ambientado en un solo set, que después se expandió, pero todo fue en un solo set y ya, o sea, yo creo que fue muy barata la producción del Chavo. O sea, yo creo que la mitad de una telenovela, la verdad, o si no es que menos. No, muy cierto, muy cierto. Pensando en algo bastante conservador, que sería usando los $80,000 como mínimo, pero por supuesto que tienes razón, puede ser incluso mucho menos, pero haciendo un cálculo con ese número y más o menos las ganancias que tuvo, estimo que tuvo un retorno de alrededor de 1,200%. Esto significa que si tú metías $1,000 a este programa, pensando que fueran acciones de Chespirito, tú te ibas a llevar $13,000. Es una gran inversión. Ahora pensemos que hay otras series que pues también son muy lucrativas, pero el tema es que el retorno que tenía esta serie era muy alto. Por ejemplo, una serie reciente, Game of Thrones, Juego de Tronos, esa tuvo un retorno de aproximadamente el 100%. Es decir, que si tú metías $1,000, te llevabas 2,000. Es bastante atractivo hacer una inversión como la que se hizo en El Chavo del Ocho porque no requería gran cosa y dejaba mucho dinero. Game of Thrones dejó más o menos 3.1 billones y tiene un presupuesto de 1.5 más o menos. Entonces, pues se tuvo que gastar muchísimo dinero y se recuperó, pues sí se recuperó bastante, ¿no? Pero se requería menos dinero, por ejemplo, para hacer El Chavo. Y bueno, eso fue todo por hoy, payolitos y payolitas. Espero que les haya gustado este programa dedicado al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho y demás personajes del ingenio de Chespirito. Que fíjate, todos los personajes y todas las palabras chuscas empezaban con Che, con CH, ¿no? Entonces era también la marca ahí de Chespirito, la marca, ¿no? El Chipote Chillón. Chipote Chillón. El chanfle, también que no hablamos del chanfle, las películas del chanfle, hasta absurdas, ¿no? Porque el Chompiras. El Chompiras. Sí. Bueno, esperemos que les haya gustado este programa, Payolitos y Payolitas. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.